de la realidad. Son los audios de la mañana. Javier Milei haciendo un llamado a que la gente vaya a votar ayer en Rosario con todos los candidatos, planteando que el Congreso tuvo actitudes destituyentes. Y si bien durante el primer año pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la historia argentina, nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo, cuando arrancó este año y la economía venía a todo vapor, se encendió la máquina de impedir. Y a partir del mes de febrero empezaron a poner en marcha la máquina de impedir. Y a pesar de ello y de un Congreso destituyente que atacó todo el tiempo el programa de gobierno, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar de serio la Argentina. A ver, llega a las elecciones de la mano de los dólares que sigue vendiendo Bessent y del acuerdo con Estados Unidos. Pero lo que pasa es que él identifica que en febrero, marzo, a partir de ahí la economía, digamos, había caído después la mega devaluación de cuando llega, que bueno, tenía también una brecha gigantesca y demás, pero la economía rebota y después identifica que a partir de febrero empiezan los problemas. Bueno, lo que pasó también ahí es que, bueno, abril abren el cepo para individuos, se van casi 20.000 millones de dólares desde entonces, no había acumulado reservas en el primer semestre y sobre todo además toma la decisión de terminar con las LEFI, que eran las letras que tenían en los bancos, suben las tasas de interés astronómicamente y a partir de ahí empiezan los problemas. Lo del Congreso, cuando empiezan a insistir con estas leyes, es más adelante en el tiempo, en realidad, en la secuencia que hace Milei respecto a lo que pasó y cómo llega a las elecciones. Después también había dicho Caputo que este segundo tiempo del mandato va a ser un tiempo de conversar con los gobernadores ¿no? Y tener un diálogo institucional con ellos. Bueno, ahí mismo en Rosario, en el cierre, le cantaron narco a Puyaro, uno de los gobernadores que va con esta propuesta de provincias unidas con sus propios candidatos en distintas provincias. Bueno, Milei también ayer hablaba acerca de la condenada, porque había aparecido también en las últimas horas Cristina Fernández de Kirchner en el debate electoral. ¿Qué decía? La condenada, la reina de la tobillera, en el año 2013 firmó 12 acuerdos con la narcodictadura de Venezuela. Y además manchó el nombre del general San Martín, entregándole la distinción de honor al dictador narcotraficante Nicolás Maduro. Por eso, o caminamos hacia las ideas de la libertad, o caminamos al comunismo castrochavista. Por eso, hace meses que les venimos pidiendo que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena. No nos quedemos a mitad de camino y por eso esta elección del domingo es tan importante. Bien, a mí me parece claro que hoy no hay otra manera de describir al gobierno venezolano que no sea una dictadura. El punto es que ahora está ocurriendo algo bastante delicado, que es que Trump decidió derribar las lanchas que él dice que llevan droga a los Estados Unidos, haciendo lo que se consideran ejecuciones sumarias, porque no es que abordan las lanchas y hacen algún tipo de decomiso, no, directamente han matado a más de 20 personas en el Caribe de esa manera, y el conflicto avanza no solamente con Venezuela, sino también con Colombia, en términos de cómo está aplicando esta política que hizo que el titular del Comando Sur de los Estados Unidos, un militar, se fue 2 años antes, aparentemente en desacuerdo con la decisión de Trump de avanzar de esta manera con el hundimiento de las lanchas en el Mar Caribe. Mientras tanto, Luis Caputo, el ministro de Economía, insistiendo con que ayer con los dólares de Bessent volvió a estar sobre el techo de la banda, rozando el techo de la banda. Caputo dijo que no va a haber cambios, que no va a subir el techo de la banda y que van a seguir
las bandas a partir del lunes. Y dijo respecto del voto, haciendo un llamado mucho al voto útil, ¿no? Caputo dijo que el que vota algo distinto, que el que no es kirchnerista, ¿no? Suponiendo que el peronismo hoy se pueda describir solo como kirchnerismo, Claro. me parece que eso está cambiando también. Pero dice, el que no es kirchnerista, si vota otra cosa, tira el voto. Es la versión de Caputo, porque es nosotros o ellos. Si eligieras los candidatos, no sé, Schiaretti en Córdoba o cualquier otra opción en la Ciudad de Buenos Aires, estás tirando el voto. Bueno, a ver qué decía Caputo, el ministro de Economía. Muy empoderado, ahora que su mano derecha, Pablo Kirno, va a ser el próximo canciller en reemplazo de Gerardo Huertain. Tenemos un soporte ahora financiero de Estados Unidos como ningún país en el mundo nunca recibió, ni siquiera México en el 94. O sea, el que no es comunista, el que no piensa, digamos, el que no va a votar al kirchnerismo, realmente que vaya a votar, y yo les digo realmente la visión, que es importantísimo que ese voto vaya a La Libertad Avanza, pero no porque a ver si llegamos a la mitad, o sea, que el tercio, que la negociación con los gobernadores va a tener que estar de todas maneras, porque nosotros nunca vamos a tener mayoría en esta elección, mayoría en las dos cámaras. Bueno, lo que pasa es que si le decís narco es difícil que los gobernadores se sienten en esa mesa. Mientras tanto, Kicillof, el llamado comunista por Caputo, se puso al hombro la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires y fue el gran protagonista del tramo final. Me parece que hubo ahí, ¿no?, como esta polarización a la que también se termina subiendo Kicillof desde la provincia de Buenos Aires. Pero ni bien asumió, nos enteramos que su gabinete no estaba conformado por esos nuevos personajes, algunos estrafalarios, bizarros, no importa. Pero nos dimos cuenta de que su gabinete estaba conformado no por figuras de afuera de la política, outsiders, ni influencers, ni panelistas, no sé cómo decirlo, de la música que hace, no, cosplayers. Bueno, nos dimos cuenta que su gabinete estaba conformado por lo más rancio, por lo más conocido, por lo más antiguo y por lo más dañino de la política argentina desde la vuelta de la democracia. Eso conforma hoy el gabinete de Milei. Bueno, y justo ahora que está la asamblea anual del JP Morgan, el JP Morgan, el banco más importante de los Estados Unidos, teniendo lugar hoy en la Argentina, se supone que van a encarar la posibilidad de una especie de cambio de la deuda, o sea, un crédito con el JP que le permita a la Argentina comprar deuda para pagar supuestamente intereses más bajos con algún tipo de garantía de organismos internacionales. Esa es la discusión en la que van a avanzar, pero claro, bueno, Kirno, el secretario de Finanzas, que ahora va de canciller, trabajó más de 20 años como el encargado del JP Morgan para América Latina. También Bausiles, el titular del Central, trabajó en ese mismo banco, también Caputo, y a eso apuntaba también Kicillof ayer en su discurso. No sé para quién trabaja. A esta altura no sabemos si es el Ministerio de Economía que tiene funcionarios del JP Morgan o es el JP Morgan que tomó el Ministerio de Economía de la Nación. Han convertido a la economía nacional en una mesa de dinero. La han convertido en un casino. Y con la nuestra, con la tuya, con la de todos, se están timbiando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberal, ni libertario, ni austríaco. Vinieron a fundir, a endeudar y a fugar la Argentina. Y hay que decirlo. Y hay que denunciarlo. Bueno, ahí se abrazaron en ese acto Massa con Grabois. Grabois Sí. había sido muy crítico de Sergio Massa. El que no aparece es Máximo Kirchner. La relación con la Cámpora sigue en un estado de tensión ahí, que es la relación de Kicillof con Cristina Kirchner, ¿no? Después la elección provincia de Buenos Aires la fue a ver, pero la situación ahí sigue siendo, me parece que además Cristina Fernández Kirchner presa ha ido perdiendo gravitación dentro de esta discusión y sobre todo en la medida en que crece políticamente Kicillof, me parece que esto es un poco en detrimento de Cristina Kirchner, sobre todo porque ocurre en un momento en el que él está en tensión con Cristina Kirchner, ¿no? Sí, Máximo Kirchner hace una semana que se fue a Santa Cruz, con lo cual no participó de ningún acto de campaña. No es que, ¿Está en Santa Cruz? Está en Santa Cruz, sí. Bueno, mientras tanto, Luis Caputo le dijo a Tribú que está cómodo con el dólar a 1.500 pesos, dando a entender que el lunes siga. ¿Estás cómodo como ministro de Economía con el 1.500? Pero
más que cómodo, pero te quiero explicar el porqué además. La moneda... Estás cómodo con el dólar 1500. Explícamelo, pero me interesa escucharte con eso. Déjame, porque esto se entiende fácil. Te digo, el 1500 está holgadamente arriba. Por eso estamos en exportaciones récord, porque el tipo de cambio justamente, como bien dijo el secretario Bessent, digamos, lejos de ser bajo, es un tipo de cambio ya más bien alto. ¿Y te resulta cómodo? Que ya más cómodo. Sí. Digo, nosotros estamos en bandas, o sea, digamos, mientras, Okay. o sea, el tipo de cambio se va a seguir moviendo. Ayer, Bueno, lo que pasa es que es un tipo de cambio que en la medida en que la gente lo sigue comprando, lo que revela es que no es digamos, un consenso de mercado el No. hecho que este tipo de cambio está caro, porque si no, no habría la dinámica dolarizadora que suele haber de cara a las elecciones, pero adicionalmente con el Banco Central primero, ahora Bessent, teniendo que vender dólares para abastecer la demanda, porque no hay dólares, además para cubrir esa demanda. Caputo, sobre aquel comprá campeón, si te parece que está barato, cuando estaba a 1.250 pesos, le preguntó Trebuch también. ¿comprar campeón, te arrepentís o no? No, esa es una frase totalmente sacada de contexto. Y si querés te lo aclaro. El punto era, el mercado flotaba ahí, dentro de las bandas. Sí. Pero en Argentina, cuando flota para abajo, la gente se enoja. Entonces yo digo, enójate con un gobierno que te decía que el dólar valía 350 y no lo podías comprar porque valía 1000. Entonces digo, no te enojes con nosotros si el dólar baja. Es un producto más. Flota y lo podés comprar. Entonces, si te gusta el precio, compralo. Mientras tanto, Itay Hackman, el candidato en la ciudad de Buenos Aires, que viene de las fuerzas de Grabois, y acá en la ciudad tenés a Mariano Recalde, que es de la Cámpora, candidato a senador, y Itay Hackman encabezando la lista de diputados por el peronismo en la ciudad. Itay Hackman decía lo siguiente. Pero esta elección está sucediendo bajo una extorsión que enunció el presidente de los Estados Unidos, que le dijo a todo el pueblo argentino: o lo votan a Milei o le suelto la mano. Y esa extorsión cala, esa extorsión genera miedo. Por eso no tenemos que ir el domingo a las elecciones pensando que estamos sobrados, que el gobierno está mal y entonces estamos tranquilos. No subestimemos el poder de los que apoyan al gobierno de Milei. Esto se pelea voto a voto, esto se pelea palo a palo, persona a persona. Acá no descansa nadie hasta que el domingo convenzamos al último vecino y vecina de esta ciudad. Bueno, y mientras tanto, Juan Schiaretti, candidato por Córdoba, fue al acto de Provincias Unidas. Son un grupo de más de 10 gobernadores que llevan opciones propias a las elecciones y ellos tratando de plantear que hay que salir de la polarización, ¿no? Así como los libertarios dicen, cualquier voto que no sea para nosotros, si sos opositor al peronismo, si sos antikirchnerista, no sirve, pues es un voto tirado. Bueno, del otro lado recogen el guante los de Provincias Unidas y dicen, no entres en la trampa de que es libertarios o kirchnerismo, estamos nosotros también. Sí, ¿no? y al revés también, el kirchnerismo o ese peronismo ligado al kirchnerismo te dice, no, si vos querés oponerte, el nuestro es el que vale, ese tampoco vale. A ver qué decía Schiaretti tratando de romper esa polarización justamente. Fue a pedir un salvataje a los Estados Unidos. Y no se gobierna bien si uno va a pedir un salvataje. Esa es la prueba del rotundo fracaso del programa del gobierno actual. ¿Y saben qué? La solución a los problemas de la patria no está en que de afuera mágicamente nos presten unos dólares. La solución está dentro de Argentina y es con producción, con trabajo, con federalismo, con sensatez, con diálogo, con consenso, con pluralidad de pensamiento y con gestión. 7:15 de esta mañana con lluvia en la ciudad de Buenos Aires, un día inestable todo el día, chicos, así estamos para viernes. Qué difícil ir al colegio hoy, 11 68 61